UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola a todos y bienvenidos a esta sesión formativa sobre búsqueda y gestión de la información. Mi nombre es Almudena Sanz y a mi lado está mi compañera Sara Fernández Bahillo. Esta formación va a estar dividida en dos partes. Por un lado, Sara os va a explicar los aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de información. Y después yo os hablaré sobre el estilo de citación de la Asociación Psicológica Americana. Sin más, paso la palabra a Sara para comenzar. Muchas gracias, Almudena. A continuación, y antes de que mi compañera Almudena os enseñe a citar y referenciar en APA, os voy a presentar unos consejos básicos para buscar información. Cómo reconocer cuando un recurso es fiable o no, y os indicaré brevemente los recursos disponibles que tenéis en la biblioteca para realizar vuestro trabajo de fin de máster, así como algún recurso en abierto que podéis utilizar. Estos consejos básicos que os presentamos buscan que os podáis organizar y obtengáis más resultados acordes con vuestra búsqueda, y son los siguientes. El primero es realizar de forma ordenada la búsqueda en cada recurso, es decir, que si vais a empezar con el recurso Salmon, hagáis todas las búsquedas con Salmon antes de empezar, por ejemplo, con Ebrary. El segundo sería utilizar la búsqueda avanzada, es decir, en los buscadores, como veremos ahora, de nuestros recursos, siempre tienen la opción de buscar de forma avanzada y filtrar mejor los resultados. También, una vez que tenemos los resultados, podemos filtrar aún más la búsqueda por tipo de documento o de fecha, por ejemplo. Utilizar sinónimos, términos o expresiones similares para realizar la búsqueda es otro de los trucos que os recomendamos. También emplear el uso de otros idiomas, porque muchas veces en castellano no vamos a encontrar mucha información de lo que estamos buscando. Si es un tema muy puntero, seguramente que haya más información en inglés. También hay que hacer uso de las comillas para buscar palabras o frases concretas, porque muchas veces se mete una frase y nos busca por cada palabra que compone esa frase, y lo que queremos es que nos busque la frase completa. Ahí utilizaríamos comillas. Consultar la bibliografía de los documentos que vayamos recopilando, ya que pueden completar nuestra bibliografía y darnos ideas de dónde seguir buscando. Apoyarse en el uso de sistemas de gestión bibliográfica para ir recopilando nuestra bibliografía, que en nuestro caso la biblioteca ofrece RepWorks, y también contar con el RepWorks desde el principio, es decir, que todas nuestras búsquedas desde que empecemos a hacer el trabajo las vayamos guardando en RepWorks. De RepWorks tenéis un vídeo en la biblioteca que podéis consultar y una guía. Ahora vamos a ver brevemente las partes principales de Salmon para que podáis saber cómo filtrar las búsquedas y qué es la búsqueda avanzada. Este Salmon, que es nuestro buscador, lo tenéis disponible en la biblioteca. Y, por ejemplo, si hiciéramos una búsqueda sobre e-learning, como veis estoy usando las comillas, Salmon nos daría ahora todos los resultados que encuentra. En este caso, lo estáis viendo, aquí los resultados. Lo primero que hemos comentado antes, la búsqueda avanzada, está disponible en este enlace. Aquí podríamos ir filtrando por tipo de documento, por idioma, para que nos dé un resultado más óptimo a lo que buscamos. Si una vez que hacemos la búsqueda no queremos usar la búsqueda avanzada porque solo queremos cosas de learning, como veis aquí en esta parte de la izquierda podéis filtrar, como os hemos recomendado que hagáis, los contenidos que os ha dado Salmon. En el caso de ProQuest, que eso es nuestra base de datos de publicaciones periódicas, también podéis filtrar. Como veis aquí, primero tenéis la búsqueda avanzada, que es muy importante. Igual os salen una serie de campos, más opciones de búsqueda, el idioma y todo lo que podéis utilizar para poder buscar mejor. Luego también por publicaciones, que esto es muy interesante. Como según el trabajo que vayáis a hacer tiene una temática u otra, podéis ir filtrando por la materia de publicación. Después de estos consejos, lo siguiente que nos gustaría enseñaros es a identificar cuándo una fuente de información puede o no usarse en un trabajo académico. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de realizar vuestro trabajo, ya que no todas las fuentes que se encuentran en Internet están escritas por profesionales o por instituciones de prestigio.
Os hemos dividido, para que os sea más fácil, la información sobre la evaluación de fuentes en dos tablas. La primera, que es esta que estamos viendo, os enseña a evaluar las fuentes de información impresas, y la segunda, que vamos a ver ahora, os enseñará a evaluar las fuentes de información digitales. En esta primera tabla hay que tener en cuenta los siguientes criterios que veis ahí en la parte de la izquierda, que son la autoría, la audiencia, la fecha, el tipo de fuente, el editor y el contenido. Como podéis ver en la tabla tenéis una breve definición sobre el concepto y dónde encontrar la información. Estos datos son muy importantes porque luego vais a necesitarlos para vuestras referencias bibliográficas y lo vais a tener que aplicar en lo que os va a explicar Almudena más adelante. En la segunda tabla se puede observar las indicaciones para evaluar fuentes de información digitales, es decir, las que encontramos en Internet. En este caso podéis ver que cambian los criterios respecto a la evaluación de fuentes impresas. Es muy importante que tengáis en cuenta estos indicadores a la hora de elegir las fuentes de información que utilizáis en vuestros trabajos, ya que les van a aportar calidad. Antes de que mi compañera Almudena os hable de APA, vamos a ver algunos de los recursos que ya tenéis disponibles en la Biblioteca Hipatia, en el aula virtual y también en Internet para poder realizar vuestros trabajos. Lo primero os los hemos dividido en dos, los recursos para educación. En la biblioteca disponéis de 3 recursos básicos que os recomendamos utilizar siempre. El primero es Samon, que os he enseñado antes, nuestro buscador de recursos, ProQuest, con más de 300 publicaciones en educación y en informática, ingeniería, y nuestra biblioteca de libros digitales Ebrary, con más de 11.000 libros en diferentes lenguas, por ejemplo en educación, aunque hay muchísimos más. Desde la biblioteca os recomendamos que no os limitéis a estos recursos y que utilicéis, por ejemplo, estos que veis aquí, que son gratuitos y que es preferible utilizarlos antes que limitarse al buscador de Google. Como veis aquí está Google Scholar, por ejemplo, antes de utilizar el buscador de Google. Para los recursos en nuevas tecnologías y ingeniería están disponibles también Samon, ProQuest, con más de 250 revistas relacionadas con tecnología y los libros digitales de Ebrary. Os hemos puesto como ejemplo, y para que las conozcáis, 2 bases de datos relacionadas con las nuevas tecnologías y la informática. La CORE, que es un repositorio con diferentes documentos relacionados con las nuevas tecnologías, y la DBLP, que contiene información bibliográfica de congresos, tesis y otros documentos. Es decir, tiene la información pero no tiene el contenido, por lo que os puede ir indicando dónde tenéis que buscar ese contenido que no dispone. Bien, comenzamos con la segunda parte de la sesión, que, como os decía en la presentación, va a estar centrada en el estilo de citación de la Asociación Americana de Psicología, APA. El estilo APA es empleado fundamentalmente en los campos de psicología y pedagogía, por lo que será el utilizado en vuestros trabajos académicos de máster. Vemos en pantalla algunos motivos por los que hay que citar, principalmente para reconocer el trabajo del autor de la información, pero también nos sirve para dar credibilidad a nuestro trabajo y para facilitar el acceso a la información a quienes estén interesados en la materia. Aunque seguramente conozcáis la diferencia, os quería mostrar las dos definiciones. Por un lado, una cita es cuando dentro de nuestro texto hacemos alusión a una fuente de información que hemos consultado, y la referencia es la descripción normalizada de esa fuente que incluimos en el apartado de bibliografía. Bien, existen multitud de estilos de citación. En nuestro caso, como hemos mencionado anteriormente, nos vamos a centrar en el estilo APA, por ser el más utilizado en nuestro ámbito. Existen algunas normas generales de este estilo que necesitáis conocer. Aprovecho el momento para adelantaros que esta presentación la vais a tener disponible en el aula, y en el apartado de bibliografía podéis consultar la información de las fuentes que hemos consultado para hacer esta presentación. Bien, pues dentro de las normas generales están el empleo de la sangría francesa, que consiste en aumentar el espacio izquierdo en las líneas siguientes a la primera. Luego lo vamos a ver con ejemplos. Si el documento, por ejemplo, consta de hasta 7 autores, hay que transcribirlos todos, y si son más de 7, se indicarán los 6 primeros, seguidos de puntos suspensivos y el último de ellos. Bien, los títulos principales siempre van a ir en cursiva. También hay que señalar las funciones que realizan los responsables, pues si son directores, editores, compiladores. También es importante saber que para los documentos electrónicos se indica el DOI y en el caso de no tenerlo,
será la dirección URL. El DOI es un identificador de objeto digital único muy empleado en el ámbito de las publicaciones científicas. También es importante saber que el empleo del símbolo AND en lugar de escribir lo que es la palabra AND hoy cuando citamos varios autores de un mismo trabajo. Otro tema importante son las citas del texto. Hay diferentes tipos de citar en el texto. Podemos incluir el autor en la frase, tratarse de una idea o de un fragmento literal. En el caso de contar con menos de 40 palabras, se incorpora al texto sin cursiva y entre comillas, pero si por el contrario cuenta con más de 40 palabras, lo pondremos en una línea aparte, sin comillas y en bloque, con una sangría a la izquierda. Podéis ver un ejemplo en la guía APA elaborada por la Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares, que está indicada en la bibliografía. En pantalla podéis ver dos ejemplos de cita en texto en el que es importante detallar la página de la cual se ha extraído el fragmento. Pasamos ahora a analizar unos ejemplos de los principales tipos documentales que os podéis encontrar a la hora de hacer vuestros trabajos académicos. En primer lugar, un libro impreso. En este caso, se indicarían los autores, siguiendo el formato de apellido, coma, inicial, el año de publicación entre paréntesis, el título del libro en cursiva, el lugar de publicación y el editor. En el caso de los libros en formato electrónico, además de la información que acabamos de señalar, tendremos que indicar el DOI o la dirección URL como muestra en el ejemplo. Si no hemos consultado un libro completo, sino por el contrario un capítulo, lo describiremos de la siguiente forma: autor del capítulo, año de publicación entre paréntesis, título de capítulo y después los datos de la obra principal a la que pertenece. Para los artículos de publicaciones periódicas, será el título de la revista el que irá en cursiva y habrá que indicar, además del año de publicación, el volumen, número y las páginas. Como hemos dicho antes, en el caso de estar en formato electrónico, indicaremos el DOI o en su defecto la dirección URL. Bien, os he incluido también un ejemplo de referencia de una comunicación de congreso, para que lo podáis ver. Para describir los trabajos académicos, deberemos indicar entre paréntesis, después del título, el tipo documental, ya sea un trabajo fin de máster o una tesis doctoral. Además de estos ejemplos que hemos visto, hay otras fuentes de Internet o audiovisuales que podemos consultar, como por ejemplo audios en podcast, comentarios en foros, que también se deben de referenciar, especificando entre corchetes después del título el tipo de fuente que es. Por último, vamos a ver algunas normas para la ordenación de las referencias que incluiremos en el apartado de bibliografía de nuestro documento. Se empleará, como hemos visto antes, la sangría francesa, por lo que todas las líneas después de la primera de cada entrada debe tener sangría en el margen izquierdo. Se ordenarán alfabéticamente por su primer elemento, que casi siempre va a ser el autor. Si tenemos varias obras en las que participa un mismo autor, primero indicaremos en las que aparezca solo. En las obras de un autor publicadas el mismo año, se colocarán de acuerdo al título y se le asignará una letra minúscula al año como sufijo. Por ejemplo, 2010A, 2010B y así sucesivamente. Aunque la mayoría de las plataformas nos permiten extraer la referencia en este formato de APA y además utilicemos un gestor como Reforce, como os comentaba Sara, es importante conocer bien el estilo para poder detectar cualquier error y así presentar nuestras bibliografías perfectas en nuestros trabajos. Bien, con esta diapositiva de bibliografía terminamos esta parte de la presentación. Esperamos que os haya sido útil esta presentación y recordaros que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja en el aula de la biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias.